A continuación, para ya dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Lorena Carmona, la cual es trabajadora social de la Universidad de Valparaíso. Es diplomada en Psicología, Familia y Derecho y en Política y Producción Habitacional de la Vivienda de Interés Social. También es trabajadora social de la Corporación de Asistente Judicial de Valparaíso. Posee un perito acreditado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso y posee experiencia laboral como docente de pre y posgrado, además de participación laboral en dispositivos de red Sename. Sin nada más que agregar, le damos paso a Lorena para que inicie la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Cristóbal. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Hay hartas caritas conocidas y somos hartos igual, varios y varias. Espero que la jornada de hoy día sea de provecho. Sabemos que este no es un curso, es un seminario. Vamos a reflexionar un poquito y vamos a recordar algunos conocimientos, vamos a hacer algunas reflexiones de lo que es el informe social. Un documento tan clásico y tan básico de nuestra carrera, ¿cierto? De nuestra profesión. Y cómo lo observamos hoy día, en la actualidad, con todos los cambios que ha tenido, las transformaciones que ha tenido en el tiempo nuestra profesión. Como bien explicaba Cristóbal, en la primera parte voy a exponer yo un PPT con contenido y después vamos a dejar un espacio, ¿cierto?, para las preguntas, los comentarios que ustedes puedan realizar. Voy a compartir aquí pantalla con este PPT que les preparé con mucho cariño. Ustedes me dicen si se ve, alguien que me levante la manito. ¿Sí? Ahí veo a Daenerys y Camila López que me puso la manito que se veía. Ya, el seminario de hoy día, ¿cierto? Es el informe social, una mirada desde el trabajo social actual. Cuando preparaba este PPT, esta es la segunda vez que hago algún seminario referido a lo que es el informe social, y siempre hago la reflexión que siempre se nos asocia mucho a los trabajadores sociales o los asistentes sociales con el informe social, y se da por hecho que uno saliera de la universidad o del instituto, depende de donde uno haya estudiado, como que uno sabe, saliera como experto en informes sociales. No sé la experiencia de ustedes, pero por lo menos a mí en el pregrado nunca se nos enseñó a elaborar un informe social. Se entendía como que uno, con toda la información y con todos los conocimientos que adquiría durante el pregrado, en forma espontánea y automática, uno podía o iba a tener la capacidad para poder sistematizar, ¿cierto?, y traspasar todo ese conocimiento y llevarlo a un informe social. Se iba a dar como en forma espontánea ese conocimiento de poder armar un informe social, pero uno después se da cuenta que no, bueno, eso no es así, o en general no es así, y uno se da cuenta hasta la actualidad que muchos profesionales siempre están pidiendo información, o están pidiendo que se les oriente, o están solicitando formatos respecto a cómo elaborar un informe social. Siempre hay dudas respecto a qué es lo que debiera de llevar un informe social, o cómo elaborarlo, y también dependiendo mucho cuál es el objetivo que tiene este informe, ¿no? A veces uno escucha, necesito elaborar un informe social que me pidieron para que un joven, por ejemplo, quede eximido de hacer su servicio militar, o tengo que elaborar un informe social para un funcionario porque trabaja en el área de bienestar, o necesito un informe social para temas de beca en el área de educación, porque es sumamente amplio también el uso que se le da al informe social. Esas eran como algunas de las reflexiones que hacía mientras elaboraba el PPT, y bueno, y aquí vamos viendo lo que fue saliendo de toda esta reflexión. Primero que nada, nos vamos a remontar de dónde viene el tema del informe social. Vamos, siempre invoco aquí a nuestra gurú, nuestra maestra, que es Mary Richmond, y si nos remontamos como a los inicios del trabajo social, ella es la que propone, ¿cierto?, sistematizar el conocimiento de las personas con las que se interviene, las personas a las que atendemos, con la confección de la historia social, convirtiéndose en el documento más básico, ¿cierto?, del expediente de las personas. ¿Por qué traigo a la palestra a Mary Richmond? Porque ella le da mucha relevancia al documento. En un documento, ¿cierto?, ella habla de la historia social, en este caso estamos hablando del informe social, pero sí de plasmar en un documento, en un papel, ¿cierto?, la situación de las personas. ¿Ya? Un documento que tenga cierta estructura, que dé cuenta de una situación de las personas con las cuales estamos realizando algún tipo de intervención. Eso es importante dejarlo presente, porque es un documento que debiera tener ciertas formalidades.
Uno no espera que el informe social, bueno, hoy día con el tema de los computadores y todo, está mucho más, y todo lo que es online, ya la presentación ya es más formal. Pero yo vengo de la época antigua, cuando todavía estaba la máquina de escribir. A mí me tocó ver, por ejemplo, informes sociales escritos con lapigrafito. Y eso nos daba una buena imagen, ¿cierto? Nos daba un sentido de seriedad, por ejemplo, respecto a los informes. Pero bueno, pero hoy día las cosas han cambiado. Pero sí es importante dar cuenta de que ella habla de la sistematización del conocimiento que tenemos respecto a las personas. Eso es importante tenerlo muy presente. El informe social es un documento técnicamente escrito, y es importante no olvidarlo, que es técnicamente escrito, por lo cual es más allá de solamente un documento en el cual damos cuenta como cualquier vecino, como cualquier persona podría dar cuenta de una situación, sino que tiene que ver con lo técnico, tiene que ver con lo metodológico. Tenemos que dar cuenta ahí de todo el conocimiento que manejamos como profesionales. Ya, entonces es un documento técnicamente escrito mediante el cual se pone en conocimiento de una persona o institución la situación del asistido o de la persona que estamos atendiendo o aspectos de la misma con el fin de informar, solicitar ayuda o con otros fines relacionados con la intervención. En general, uno un informe social no lo hace con el solo hecho de informar por informar, ¿cierto? Siempre tiene una finalidad, ya sea porque queremos informar pero para dar cuenta de un proceso de intervención para que este tenga alguna continuidad, o porque requerimos solicitar algún tipo de ayuda, ¿cierto? O para que se tome alguna decisión respecto a esta persona a la cual estamos atendiendo. Por eso es importante que la información que entreguemos sea fidedigna, ¿cierto? Sea pertinente, sea completa, esté respaldada. No es solamente informar por informar o que sea una mera transcripción del relato de la persona, que a veces también ocurre y uno lo ve. Yo recuerdo voy a ser bien autorreferente, voy dando cuenta como experiencias mías. En mis primeros años de trabajo, me acuerdo que una colega me dice, una colega que era más mayor en ese tiempo que yo, me dice, estás loca que vas a empezar a pedir documentos, ir a hacer visitas cada vez que haga un informe, no vas a poder, con lo que te diga la persona. Pero sabemos que no puede ser así, porque si no cualquier persona podría hacer un informe social y no requeriríamos los 5 años de estudio que tenemos, ¿cierto? Uno por algo hace un proceso de investigación social, calcula información, aplica ciertas técnicas, aplica ciertos instrumentos para poder elaborar finalmente este documento. ¿Hasta acá se va entendiendo la idea? Por favor, me van retroalimentando con las manitos, ¿sí? Ahora, generalmente el informe social es un instrumento, ¿cierto?, que se escribe para solicitar una acción concreta por parte del destinatario a fin de resolver un problema sobre el que se informa. Generalmente hay un problema de por medio o alguna situación conflictiva o alguna necesidad o alguna carencia por lo cual se está elaborando este informe. Es muy extraño, no me ha tocado ver casos en el cual se realiza un informe solamente por el hecho de mantener información al día de una persona, sino que siempre tiene algún objetivo, siempre tiene alguna finalidad, siempre va dirigido a alguien. De acuerdo a Teresa Matus, que yo creo que muchos la deben de conocer, ¿cierto? Una colega que está muy activa hasta la actualidad, ella señala que el informe social busca exponer una situación social compleja que requiere ser resuelta. Nosotros en general, los trabajadores sociales, atendemos personas, ¿cierto? Intervenimos con personas que tienen alguna necesidad o que tienen algún problema o que tienen alguna situación conflictiva. Es muy extraño, no es muy común que atendamos a alguna persona o alguna persona llegue a una atención con nosotros si no tiene ningún problema, no tiene ninguna dificultad, no tiene ninguna carencia. Difícilmente ese perfil de persona va a llegar con nosotros o con nosotras. Ya siempre es alguien que algo requiere, que algo necesita o que requiere de alguna intervención. Carballeda, que yo creo que lo deben de conocer también, me imagino, él habla que el trabajo social, y esto es importante tenerlo muy, muy presente, se nutre de distintas teorías y marcos teóricos, ampliando sus posibilidades para comprender la realidad social desde distintos enfoques y perspectivas, favoreciendo una óptica integral en lo social y acercar el mundo subjetivo del atendido y el propio, en cuanto los sujetos son históricos e inesperados. Sabemos que las personas que atendemos vienen con una historia de vida, ¿cierto? Tienen una realidad,
el mundo de cada uno, ¿cierto?, tiene subjetividades, cada uno lo entiende de cierta forma, pero nosotros como profesionales nos debemos de apoyar en las teorías, en todos los conocimientos que traemos desde nuestro pregrado. El trabajo social se nutre, como dice acá, de las ciencias sociales. Nosotros, nuestra formación, independiente de las mallas curriculares de las distintas universidades o institutos, nos nutrimos de todo lo que son las ciencias sociales, ¿no? Psicología, economía, sociología, antropología, etc. Además de los métodos clásicos o las metodologías clásicas del trabajo social, y todos los marcos referenciales, marcos teóricos y todos los enfoques que hoy día conocemos, el enfoque género, el enfoque derecho, la interculturalidad, la inclusión, etcétera, todos los cuales nos permiten, ¿cierto?, conocer y comprender y analizar de una mejor forma las realidades. Hoy día, siempre lo señalo, pero nuestro país hoy día tiene una realidad mucho más diversa y por lo mismo más compleja, o se encuentra visibilizada, ¿cierto?, esta realidad más compleja, más diversa de años atrás. 20 años atrás yo creo que no tendríamos la cantidad de haitianos que hoy día atendemos, la cantidad de venezolanos que hoy día atendemos, no estaba tan visibilizado, por ejemplo, toda la diversidad de género que hoy día encontramos, siempre ha existido, pero no estaba tan visible. No recuerdo tampoco toda esta diversidad cultural que hoy día la tenemos mucho más latente. No tengo el recuerdo de, siendo yo chilena y viviendo en Chile siempre, y atendiendo, yo llevo 22, 23 años ya de ejercicio profesional, no tengo el recuerdo, por ejemplo, de tantos gitanos, mapuches, aymara, etcétera, como hoy día lo escuchamos. Y no quiere decir que todas estas personas no existían, sino que no estaban visibilizadas. El tema de la neurodivergencia tampoco. No tengo el recuerdo de la cantidad de personas diagnosticadas, por ejemplo, en la condición del espectro autista como hoy día lo encontramos. Más allá del reparo que puede existir de que existe un sobrediagnóstico, etcétera, pero no estaba toda esta diversidad que hoy día nos encontramos y que hoy día nos exige a nosotros como profesionales también ampliar nuestras miradas y generar estrategias también desde los procesos de diagnóstico, evaluación, intervención y en la comprensión cuando estamos de estas realidades, cuando estamos, por ejemplo, elaborando un informe social. Algo que muchas veces es visto como algo tan simple, ¿no? Cuando a veces nos piden, voy a hacer un informe social y uno dice, no sé, estamos con poco tiempo, por ejemplo, o vamos a dar una hora, y nos falta que no es de nuestra profesión a veces, y nos dice, pero es algo súper simple, es como un papelito nomás. No sé si le ha pasado. Algo así como simple, es una cosa poca. Y uno tiene claro que un informe social no es una cosa poca, debiera de ser algo, un documento que uno debiera de elaborar en forma bastante rigurosa. Mal que mal se van a tomar decisiones, aunque sean decisiones muy pequeñas aparentemente, pero que igual van a impactar en la calidad de vida de las personas. Por lo cual no debemos de dejar de lado la rigurosidad que implica nuestro quehacer profesional para poder elaborar algo que aparentemente se podría ver como muy simple, como un informe social, aunque sea para una ayuda asistencial, que hoy día en nuestra profesión es visto, ¿cierto?, como un poquito así como el pariente pobre, ¿no?, lo asistencial. Así como pedir un informe social para pedir una ayuda económica y es como visto así como ya, pero como que no fuera tan relevante, pero sabemos que aunque sea una ayuda asistencial, la vida de las personas eso tiene un impacto, ¿no? Para la persona que lo está pidiendo sí es relevante, sí es una ayuda, sí va a tener relevancia en su calidad de vida. Bueno, y volviendo a Carballida, por eso es importante que estos conocimientos que adquirimos en el pregrado y que uno esperaría que uno vaya adquiriendo durante todo el ejercicio profesional, no es que uno se quede solamente con el pregrado, sino que uno después se debería estar siempre capacitando y especializando, esto se traspase a los informes que uno elabora. Sean informes sociales o sean informes de cualquier otro tipo. Sabemos que en nuestra profesión elaboramos distintos tipos de informes también. Vi que varios se presentaron y trabajan, por ejemplo, en programas de la red Mejor Niñez, que a veces tienen informes distintos, ¿no? Los informes de diagnóstico, los informes de avance, etcétera, pero que en el fondo igual tienen que ver con esto. Y uno debiera de traspasar y debiera dar cuenta en estos informes el manejo de estos conocimientos, ¿cierto? En el lenguaje siempre nos delata y da cuenta cuando uno tiene manejo desde lo teórico, cuando hay manejo, cuando estamos actualizados respecto a las políticas públicas, cuando el lenguaje ya nos va delatando en todo eso. Que más claro que cuando uno, yo siempre lo digo, pero todavía uno ve profesionales que hablan de menores, entonces se da cuenta que se quedaron con el paradigma antiguo, todavía escuchamos profesionales que hablan de adultos mayores, cuando sabemos que ya el término no se debiera ocupar, que hoy día debiéramos de hablar de personas mayores, todavía hay profesionales que hablan de Asperger, y así nos vamos encontrando con un montón de
de conceptos que van dando cuenta, ¿cierto?, que no se está actualizado los conocimientos. Si voy muy rápido, por favor, me lo indican. Ahora, nos vamos a remontar un poquitito dónde nos ubicamos cuando realizamos un informe social. Y el informe social obviamente se ubica, ¿cierto?, cuando nos remontamos al ciclo tecnológico. Nos vamos a remontar a la época del... Bueno, hay varios que son estudiantes, así que se van a acordar, ¿cierto?, este ciclo clásico del diagnóstico, programación, ejecución, evaluación, que sabemos que con fines pedagógicos no lo separa, porque siempre uno está haciendo todo a la vez, ¿cierto? Siempre estamos diagnosticando, programando, ejecutando, evaluando. Es imposible separarlo, pero por fines de pedagogía se separan. Pero ¿en qué énfasis está el informe social? Está en la fase de diagnóstico principalmente, ¿cierto? Y aquí, bueno, ustedes deben de conocer también Nidia Elwin, Mónica Jiménez, libros antiguos, pero siento que igual es bastante pertinente a lo que estamos hablando hoy. Ellas hablan del diagnóstico general y el diagnóstico específico. En el diagnóstico general, que es el conjunto de información teórico-empírica de la unidad de trabajo que la caracteriza individualmente y relacionada con el contexto en que se inserta, precisa problemáticas centrales y adyacentes, jerarquizada, identificación de recursos. Y habla del diagnóstico específico, que es el estudio en profundidad, ¿cierto?, de las problemáticas y sus variables previamente detectadas y definidas. Y aquí en el diagnóstico específico nos encontraríamos con el informe social, ¿cierto?, cuando estudiamos problemáticas específicas, porque el informe social lo hacemos en relación a una situación puntual. Alguien nos pide un informe porque lo necesitan presentar, por ejemplo, en un tribunal de familia por una causa de alimento. Esa es la temática central, ¿no? O se solicita un informe para acompañarlo por una causa de cuidado personal o una medida de protección, o se nos solicita un informe para ser presentado en un establecimiento educacional para solicitar una beca, o se nos solicita un informe porque se quiere incorporar una persona mayor a un centro, por ejemplo, de atención diurna, y se solicitó este informe para conocer la situación. Entonces, ahí hay una situación puntual, ¿cierto? En esa situación puntual, de acuerdo al foco o al objetivo del informe, en el cual debemos de profundizar. Uno en el informe social obviamente no abarca todas las aristas de la persona, ¿cierto? Sabemos que las personas somos multidimensionales, ¿cierto? Sino que abordamos principalmente, si bien nosotros siempre abordamos a las personas desde un enfoque integral, pero vamos a profundizar en aquellas variables que son de mayor relevancia en virtud del objeto o el objetivo de este informe. Espero que nadie se me esté quedando dormido acá en el seminario. Vi a alguien bostezando, por eso lo digo, pensé que por la hora día viernes, pero... A ver, y el informe social, ¿qué es lo que nos exige actualmente? ¿Ya? Manejo lo que es metodología. Aquí necesitamos manejo de la metodología, conocer las distintas técnicas a las cuales podemos recurrir. Las técnicas clásicas del trabajo social, ¿cierto? Pero más adelante las voy a indicar. Y manejo de instrumentos también. En los últimos años ha existido como un boom de los instrumentos, que antiguamente no se... Yo me acuerdo 15 años atrás no se hablaba tanto de los instrumentos, no había esta sed de conocer tantos instrumentos que hoy día sí la hay, ¿ya? Pero más adelante los vamos a nombrar. Hoy día el mercado ofrece muchas capacitaciones en instrumentos que se pueden ocupar, no es obligatorio que los ocupen, pero sí nos permiten conocer, ¿cierto?, y evaluar y diagnosticar. Pero lo que yo siempre digo, ocupemos los instrumentos en la medida que nos hagan sentido, en la medida que nos sintamos cómodos con ellos, en la medida que los comprendamos y que podamos hacer un uso adecuado de ellos, ¿ya? Un uso responsable. No podemos aplicar instrumentos que no manejemos. Debemos de estar preparados, debemos de estar capacitados en los instrumentos. También, al final, colegas, vamos a dejar el micrófono para las preguntas, ¿ya? Así que, por favor, guarden las preguntitas, no se les olviden, Marcelo y Paula. Los voy a tener presentes para el final. También debemos de tener manejo de marcos teóricos y los distintos enfoques que tenemos en la actualidad vigente. Y aquí cuando hablo de marcos teóricos tiene que ver con todo lo que manejamos en la ciencia social y con todas las temáticas que hoy día debiéramos de manejar. Violencia intrafamiliar, ¿cierto? Temas relacionados con parentalidad, como el trato infantil, apego, vínculo, los enfoques, género, derecho, interculturalidad, inclusión, cursos de vida, el enfoque ecológico, que a veces se nos olvidara al parecer,
Yo asumo que es como de base, que todos lo debiéramos de manejar, pero a veces cuando hago clase me doy cuenta que no es así. A veces cuando hablo del enfoque ecológico la gente lo tiene súper olvidado. Y es un enfoque que deberíamos tener muy vigente, ¿cierto? Y que está basado en la teoría de sistemas, por ejemplo. Y así un montón de otros enfoques más, que interseccionalidad, etcétera, que los debiéramos de manejar. Aparecen también varias corrientes nuevas y temáticas nuevas que años atrás no estaban tan en boga, no sé, la terapia narrativa, trauma complejo, etcétera, que los trabajadores sociales los debiésemos de manejar igual, que son bastante relevantes. Y también el manejo de las políticas públicas existentes, los beneficios que existen hoy día y las políticas en general. No debemos de no manejarlas, debiésemos de saber lo que existe hoy día, lo que está vigente, lo que las personas pueden recurrir. A modo de ejemplo, sabemos, por ejemplo, que este año se promulgó la ley de autismo. Debiéramos de tener un manejo, obviamente los que trabajan en el tema, los que trabajan en educación las deben de manejar mucho mejor, o los que trabajan en oficinas de discapacidad, o los que trabajan en salud, pero todos debiéramos de tener un mínimo de manejo o un mínimo de conocimiento al respecto. Y así en muchos otros temas, la ley de deudores, por ejemplo, pensión de alimentos, etcétera, debiéramos de tener manejos también al respecto. Algún conocimiento, por lo menos. Y aquí me voy con por ejemplo, algunos conocimientos que debiésemos tener respecto a lo que es investigación social, ¿cierto? La metodología y las técnicas que son propias del trabajo social. Por ejemplo, lo que es la entrevista social semiestructurada, que es la que debiésemos de ocupar cuando elaboramos informes. Cuando uno hace entrevistas, ¿cierto? Para un informe uno debiese preparar la entrevista, debiese tener alguna pauta, uno no debiera estar improvisando, por ejemplo, al momento de la entrevista. Lo mismo con la visita domiciliaria, que a veces parece algo simple y uno sabe que las visitas también uno las debe preparar, debe tener claro cuáles van a ser las variables que uno va a evaluar en el contexto de la visita domiciliaria. La observación, la revisión documental, uno debe apoyarse con documentos para poder respaldar la información que uno recopila, ya sea tanto a través de la entrevista como de la visita. La coordinación con redes, por ejemplo, uno triangula información, uno a veces se tiene que entrevistar con la profesora del colegio, cuando es el caso de algún niño, con la psicóloga que se atiende a la persona con la cual se está atendiendo, con colegas de alguna otra institución con la cual la persona se está atendiendo, etcétera. La aplicación de instrumentos que antes hablábamos, que hoy día todo el mundo quiere aprender muchos instrumentos. Tenemos el APGAR, tenemos el FASE 3, tenemos el PMF, que es potencial de maltrato infantil, el PMI, PDI, tenemos el L2P, ¿cierto? Etcétera. Hay varios instrumentos que se podrían emplear, pero hay que capacitarse obviamente para poder emplearlo y los tenemos que emplear si tienen pertinencia con lo que estamos evaluando, ¿ya? Todos los instrumentos, por ejemplo, que señalé acá tienen que ver con temas de dinámicas familiares o con temas de parentalidad. Ya, por ejemplo, APGAR y FASES tienen que ver con temas de la familia, de dinámicas. PMF, PMI tienen que ver con temas de parentalidad finalmente. Entonces, uno tiene que ir considerando de acuerdo a la finalidad. Estos instrumentos quizás no tendrían mayor relevancia aplicarlos, por ejemplo, si el informe tiene que ver con un tema netamente económico. Por ejemplo, si queremos pedir una ayuda de tipo asistencial. No sé qué relevancia podría tener este tipo de instrumento en eso. Pero, por ejemplo, sí habría otros instrumentos que sí nos podrían servir. Pienso, no sé, la escala Grafar, por ejemplo, que es un instrumento que sí tiene que ver con temas más de tipo económico, ¿ya? Estos instrumentos se los dejo aquí anotaditos, los pueden googlear, hay cursos respecto a estos instrumentos, hay material de fácil descarga si los quieren buscar. En la APGAR y el FAS hay material, si ustedes lo buscan, los pueden descargar. Hay un seminario que yo misma lo hice hace poquito, en el cual hablamos de los instrumentos. PMF, PMI son instrumentos en los cuales hay algunas instituciones que realizan capacitación respecto a ellos, en eso tienen que capacitarse. Ya, pero estas son, por ejemplo, algunas técnicas básicas que ustedes debieran de ocupar, o que todos debiéramos de ocupar, al momento de la elaboración del informe social. Algunos enfoques también, que ya los he nombrado antes, pero que es importante también considerar en la elaboración de un informe. Por ejemplo, el enfoque ecológico, ¿cierto? Que nos permite entender que las personas son parte de un sistema y tienen, ¿cierto? Se interrelacionan con otros sistemas, ¿no? Las personas se relacionan con un entorno, ¿cierto? Con un sistema familiar, un entorno comunitario, un sistema mayor, ¿cierto? Social, etcétera, y es importante conocer. Nosotros no concebimos a las personas
solas en el universo, sino que como parte de un sistema mayor. Y ahí son importantes las interacciones que generan las personas con esos sistemas. Por eso cuando uno hace un informe social, no señala solamente a la persona, como ustedes le quieren llamar, el sujeto de atención, el cliente, el peritado, en el caso de alguien que está realizando un peritaje, el usuario, cuando alguien que trabaja en un servicio público, el paciente índice, como le quieran llamar ustedes, no informamos de la persona solita, sino que damos cuenta también de todo su grupo familiar. Y tiene que ver con esto, ¿ya? El enfoque de derecho, que siempre a veces se entiende como el enfoque de derecho solamente en relación a los niños. Y yo lo ampliaría con el enfoque de derechos humanos. Entendemos, ¿cierto?, los derechos humanos, los derechos esenciales de las personas, que tiene que ver desde el derecho de la autodeterminación. No debiéramos de hacer un informe social con alguien que no quiere que se le haga el informe. De partida, partamos desde ahí. Las personas, incluso apliquemos esto, con dar cuenta a las personas, por ejemplo, respecto a las técnicas que vamos a aplicar. Informarle a las personas cuál va a ser la implicancia de este informe, quiénes van a tener acceso a ello, explicarle a las personas cuáles son las técnicas que vamos a aplicar. A veces toda esta parte como que se nos olvida un poco cuando elaboramos un informe. El consentimiento informado, que las personas tengan claro para qué este informe, quiénes van a tener acceso a él, cuál es la información que vamos a emplear. Retroalimentar cuáles son los resultados del informe, qué es lo que concluimos con ello. Antiguamente esto como que no estaba muy considerado. Cuando yo estudié a mí no me decían que había que retroalimentar a la persona, por ejemplo, respecto al informe. Y hoy día uno entiende que es súper relevante que las personas tengan claridad respecto a qué es lo que se informa sobre ellos, porque es la vida de ellos finalmente. Y todo eso tiene que ver con lo que es derechos humanos. El enfoque de género que nos permite, ¿cierto?, comprender muchas veces la historia de las personas en función del género de ellos, ¿no? Como muchas veces marca, ¿cierto?, las historias de vida de las personas, su género, por la construcción social que hay respecto al ser mujer, al ser hombre, en relación al medio en el cual vive la persona y a la época en la cual nació la persona. No es lo mismo ser mujer, ¿cierto?, para la persona que nació en los años 50 a quien nació en los años 90, o a quien nació en el sector rural, a quien nació en un sector urbano, o a la mujer gitana, por ejemplo, mujer chilena promedio, etc. Tiene otras implicancias, ¿no? Lo que tiene que ver con la interculturalidad, que recién lo acabo de mezclar, ¿cierto? El tema rural, el tema urbano, el tema de por ejemplo, las etnias, el tema de mujeres que vienen de otros países también, el ser, por ejemplo, mujer haitiana, o mujer venezolana, mujer peruana, una mujer europea que nos tocará atender también tiene un patrón cultural distinto, ¿no? Yo trabajo en una unidad que está en La Calera, aquí en la región de Valparaíso. En algún momento llegaron muchos refugiados palestinos, por ejemplo. El género, el tema de ser mujer palestina, tiene una implicancia cultural también súper distinta. Y esos son elementos que uno también considera cuando está analizando las realidades familiares. El tema de la inclusión también es importante considerarlo cuando nos toca atender personas de la neurodivergencia, personas que se encuentran en situación de discapacidad, cómo eso también afecta. Por ejemplo, cuando nos toca ver madres que tienen alguna situación, una madre, por ejemplo, que presenta alguna patología psiquiátrica, cómo eso afecta a su parentalidad, si cuenta con las redes de apoyo, etc. Hoy día tenemos, o debiéramos de tener una mirada más inclusiva. Hace 30 años atrás o 40 años atrás, el solo hecho de tener alguna patología, se asumía que la madre estaba inhabilitada o que el padre estaba inhabilitado. Hoy día sabemos que eso no es así. Si hay apoyo, no debiera por qué, ¿cierto? Podría ser que una madre que presenta algún cuadro o algún diagnóstico del ámbito de la salud mental sí puede ejercer su parentalidad, ¿cierto? Siempre y cuando cuente con las condiciones, cuente con los apoyos, etc. Pero hoy día no se puede descartar de plano, no se puede discriminar en función de ello. Y eso tiene que ver con la inclusión, ¿ya? Y bueno, derechos humanos ya lo señalé antes, pero son enfoques que los debemos de incorporar, son lentes, ¿cierto?, que nos permiten mirar la realidad de otra forma, pero nos permite analizar también de una forma mucho más amplia, con más criterio, las realidades que hoy día vemos, que hoy día nos encontramos, que antes parecía que estaban como escondidas, porque yo creo que siempre han existido, pero que no estaban tan visibles. Hay una lámina que se me perdió, o me la salté. Me salté yo una lámina, que era esta lámina que les quería señalar.
Generalmente el informe social siempre se asoció con un enfoque más asistencial, ¿ya? Entonces se asociaba principalmente con la solicitud de ayudas de tipo asistenciales. Yo creo que hasta los años 80 estaba muy asociado con eso, ¿no? El informe social era para pedir ayuda, desde canastas de mercadería en los municipios, la solicitud de ayudas médicas, por ejemplo, la silla de ruedas, el bastón ortopédico, el tema de las becas, etcétera. Pero hoy día sabemos que el informe social ya cumple distintos objetivos y es mucho más amplio. Entonces hoy día el informe social muchas veces, por ejemplo, aquí puse como ejemplo, se ofrece como prueba documental para tribunales, se incorpora también para el tema de, bueno, se sigue utilizando para el tema de becas, para incorporación de personas en ciertos centros, para dar cuenta de ciertos procesos de intervención, etcétera. Ya no es solamente por un tema asistencial, sino que también para dar cuenta de situaciones familiares, ¿cierto? Para ingreso a algunos programas, por ejemplo, de rehabilitación, etcétera. En el ámbito salud, por ejemplo, cuando hay alguna derivación, muchas veces también se adjunta algún informe social. Hace poco le escuchaba a una colega, por ejemplo, que trabajaba no recuerdo bien si era una empresa o la Fuerza Armada, que en bienestar, por ejemplo, se debían de adjuntar un informe social también para solicitar el traslado de región de un funcionario. Entonces ya va adquiriendo, ¿cierto?, otras características también este informe. Ya no solamente dar cuenta de ciertos datos que tienen que ver con temas económicos, sino que también dar cuenta de ciertos temas que tienen que ver con dinámicas familiares, con ejercicios de parentalidad, etc. Ahí salta una lámina que era bien relevante. Ahora, ¿qué es lo que es importante cuando estamos elaborando un informe social? Es evitar y superar el sesgo negativista. Antiguamente los informes estaban súper enfocados en dar cuenta como de lo negativo y las carencias de las personas, ¿ya? Y hoy día tenemos que dar cuenta también de los potenciales de las personas. Siempre las personas tienen potencial, siempre tienen aspectos positivos, ¿cierto? Siempre hay factores protectores. Debemos de creer nosotros en el potencial de cambio de las personas. Todas las personas tienen algún recurso protector, todos tienen algún potencial de cambio. Sí, yo siempre digo lo mismo, si nosotros que somos trabajadores sociales no creemos en ese potencial, no sé quién va a poder creer, porque yo creo que nosotros debemos de creer en eso. El informe debemos de ir más allá de la mera descripción. Yo creo que como profesionales estamos preparados para realizar análisis respecto a la información que recopilamos. No puede ser un mero vaciado de información el informe, sino que debemos ir más allá y analizar la información que estamos entregando, realizar análisis, reflexiones al respecto, pero a la luz de las teorías de los enfoques. Yo no hago análisis respecto a lo que a mí en lo personal me parecen las cosas, ¿cierto? La información, sino que de acuerdo a lo que nos dice la ciencia, lo que nos dice los enfoques, lo que nos dice la teoría. Yo no digo que hay hacinamiento en una casa porque a mí se me ocurrió, sino que porque hay parámetros que se lo establecen. No digo que existe maltrato infantil porque es lo que yo creo, sino que porque hay ley que así lo señala y hay teorías que hablan respecto, ¿cierto? Hay marcos referenciales que nos hablan respecto a lo que es el maltrato infantil y las consecuencias que ello tiene. El informe social debe ser el resultado de un profundo trabajo de investigación, valoración y diagnóstico. Por eso es importante todo lo metodológico. Por eso es importante que el informe social debiera dar cuenta de la metodología que empleamos. Uno ve hartos informes que no llevan metodología. Yo siempre hago informes, principalmente peritaje. Realmente, si ustedes me ven, por ejemplo, en ADIPA, lo que yo me hago son clases respecto a los temas de los peritajes. Pero yo siempre digo, el peritaje finalmente es un informe social y uno debiera, el peritaje social por lo menos, y uno esperaría que el informe social en general, no solamente el peritaje, debiera de llevar también su metodología. Uno debiera especificar la metodología que lleva el informe social. Algo que siempre pasa es que los informes sociales se van a los extremos. O llevan información insuficiente o llevan exceso de información. Y por eso es importante tener claro cuál es el objetivo del informe y a quién va dirigido, y de acuerdo a ello, uno filtra, ¿cierto? Discrimina cuál es la información relevante. Debemos de evitar las etiquetas y la estigmatización rotular a las personas. A veces, voy a poner el clásico ejemplo de madre, ¿cierto?, que ejerce o que tiene prácticas de maltrato infantil y nos queda para siempre rotulada esta madre maltratadora. Creo que eso debemos de evitar caer en ello. Es cierto, las personas pueden caer en ciertas prácticas, pero eso no la podemos rotular para siempre. Entonces debemos de evitar caer en esa estigmatización. Y algo que a veces también se nos olvida, y lo he visto últimamente, que es cuidar la presentación.
el informe se debe ver presentable, no puede ser que el informe venga con distintas letras, que no cuidemos las márgenes, que no cuidemos la ortografía, la redacción, existen las comas, existen los puntos, algo que pareciera como tan básico y tan obvio. Créanme que a veces no es tan obvio ni tan básico, porque uno se encuentra con profesionales que los informes parecen de personas que están en primer año o que no fueran profesionales. Y eso obviamente no nos deja muy bien situados, ¿cierto?, como profesión. Así que es importante no perder en vista ello. Y acá, bueno, es importante no olvidar, porque cuando uno hace un informe, ¿cierto?, finalmente en un documento plasma la realidad de una persona, y no olvidar que finalmente uno da cuenta, a través de este informe, da cuenta de esta realidad, y con ese lenguaje que ocupamos, estamos construyendo realidades. Ya uno, a través de lo que uno plasmó en este informe, a quien le llegó el informe, ¿cierto?, le da cuenta de la situación de la persona, y estamos construyendo una realidad. Eso nunca lo tenemos que olvidar, por eso debemos ser súper cuidadosos con la información que entregamos, con la redacción de nuestro informe, con ser claros con la información que entregamos, con haber sido cuidadoso y riguroso en esa recopilación de información para entregar información fidedigna, real, clara, que haya sido efectivamente triangulada, porque a veces esta frase que es tan clásica que uno la lee en muchos lados, pero a veces se nos olvida y es real, ¿cierto? Que el lenguaje finalmente construye realidades. Es importante que lo tengamos claro y presente cuando estamos confeccionando, cuando estamos elaborando, cuando estamos redactando un informe social. Y con eso, ahí termino la presentación para que podamos conversar y me puedan hacer más preguntas. Me puse ahí, mañana será más bonito porque mañana es sábado y me imagino que todos hemos tenido una semana un poquito cansadora, pero bueno, pero siempre es interesante y es bonito compartir entre colegas, ¿cierto? Tener estas instancias para poder compartir conocimiento, experiencia y reflexionar un poco respecto a nuestro quehacer. Voy a quitar la presentación para que nos podamos ver y podamos conversar. Ahí le voy a pedir a Cristóbal que vaya moderando la... Cristóbal se nos fue. Sí, le di la palabra a Solange. Ya, tú vas dando la palabra. Solange, Hola, buenas hola, noches. buenas Eh, noches. bueno, mi consulta refería a uno de los instrumentos, porque bueno, yo estoy estudiando mi primer año. eh, Tuve que hacer un trabajo respecto con el, eh, ay, genograma, perdón. Y me pasó que con el tema de las simbologías, yo no sé si lo que me entregaron no correspondía dependiendo de los países o en la forma en que uno lo utilice, depende si van con colores o van como los básicos, o sea, solamente van negro o se utiliza el color también. O sea, el trabajo lo envié y me dijeron que estaba bien, pero quedé como con esa duda si realmente se publicaban los colores respecto a algunos cuando son símbolos médicos o cosas así. Eh, Más que nada esa era mi pregunta. Esa es tu duda. Mira, nos señalé el genograma. Uno acá también puede utilizar, obviamente, el genograma, ¿cierto? Son instrumentos que nos ayudan bastante a sistematizar información. El genograma, el ecomapa, Es que son me instrumentos pareció que se fabuloso ocupan porque, perdón bastante. que la interrumpa, porque claro, dentro de lo que a mí me quedó del trabajo, siento que uno respalda mucho la intimidad de la persona a la que uno pueda atender. Siento que eso le da como más confiabilidad a la persona al momento de poder entrevistarla y poder realizar un informe, porque como decías tú recién, uno debe explicar a la persona cuando uno la atiende lo que uno va generando y lo que uno va dejando escrito en el informe. Entonces siento que con eso uno puede como respaldarle la seguridad a la persona de que solamente el profesional que entienda ese instrumento va a poder entender su historia y a qué va relacionado el informe. Sí, pero mira, Solange, a ver, varias cosas. Una, Ujú, respecto al tema de los colores, yo por lo menos no ocupo con colores el genograma. El genograma son los símbolos, ¿ya? ujú. Desconozco si en otros países lo ocuparán con colores, pero por lo menos acá yo no lo he visto con el tema de los colores. Y el genograma uno lo ocupa para uno, no es que en el genograma
por ejemplo, yo lo ocupo bastante porque mis primeros, les cuento un poco de mí, yo mis primeros años yo trabajé en salud familiar y ahí me quedé con el tema del genograma y siempre lo ocupo cuando hago mis informes, pero yo no lo anexo después cuando envío el informe. Yo lo que más hago mis informes son para tribunal, yo hago harto peritaje, pero en los peritajes yo no anexo el genograma es para mí, es para yo entenderlo, ¿ya? Muchas veces se lo muestro a la persona al que estoy atendiendo, porque a veces a ellos también les sirve para ordenarse también con su grupo familiar. Alguna vez alguien me comentaba, alguien que trabaja en un programa de reparación de maltrato, me decía que a ellos les servía incluso con fines terapéuticos el tema del genograma y el ecomapa. Maravilloso, pero eso es nuestro, no es para que uno lo envíe, no es para que uno se lo mande a otra persona, ¿ya? Ahora, yo no ocupo el genograma con colores, desconozco si en algún lugar se está ocupando, sí, pero por lo menos cuando yo lo he enseñado, cuando a mí me lo han enseñado, cuando me lo enseñaron, perdón, y cuando yo lo enseño, y colegas que conozco y gente que conozco de otras áreas que también lo enseñan, no se lo he visto enseñando con colores. Sí que hay algunos símbolos que van rellenos, por ejemplo, ¿ya? Pero no con colores en sí. Gracias por tu pregunta, Solange. No sé si resolví tu duda. Me acuerdo que Paula y Marcelo habían levantado la manito primero, Cristóbal, se les damos la palabra a ellos, porque mientras estábamos exponiendo ellos levantaron su manito. Sí, lo pueden volver a levantar para que me salgan en Ya pantalla. resolví la duda, no sé. Porque no los tengo en pantalla, ¿No los tienes? Ya, entonces dale nomás. Rubén. Les recuerdo que las preguntas sean breves para que podamos abarcar lo máximo posible, por favor. Y Rubén le di para activar el micrófono. Ya. Hola, buenas noches. Hola Rubén, buenas noches. Bueno, seré lo más breve posible. Mire, yo hace como 8 meses ya soy trabajador social y me tocó me pidieron hacer 2 tipos de informes que es para una excepción de matrícula para una menor de edad. Mi consulta es la siguiente. Ahora me he encargado un informe, pero por un tema de impuesto interno, como acreditar, digamos, la situación de renta, porque parece que tengo un problema con ello. Me voy más a la parte de la pauta de los modelos. Por ejemplo, yo puedo seguir con una pauta menos estándar, pero solamente me tendría que enfocar más que todo en el motivo de la consulta. Igual, sí, Mira, eso me sí, pregunta. yo siempre uso una pauta muy similar y profundizo en algunos puntos más que en otros dependiendo del objeto del informe. En general el informe siempre tiene como las mismas características, de hecho los invito a revisar el seminario anterior del informe social donde ahí doy cuenta de una pauta, pero siempre el informe lleva lo clásico, ¿cierto? La individualización de la persona, del grupo familiar, la metodología, los antecedentes económicos, ¿cierto? Antecedentes habitacionales, antecedentes actuales y la conclusión, ¿cierto? Eso es como lo básico. Y ustedes con esos ítems van jugando. A veces cuando tienen temas de salud muy relevantes también incorporamos un punto, ¿cierto? Que son los antecedentes de salud. Cuando el tema de salud es como demasiado relevante en ese grupo familiar. Y tú con esos puntos puedes ir, algunos puntos los vas a profundizar más que otros. Por ejemplo, en el caso del servicio de impuestos internos, probablemente en el punto económico, ¿cierto? Vas a tener que profundizar mucho más. A veces los colegas igual en general se complican a todo el tema de los formatos. Yo siento que el formato es como bien, hay formatos bastante clásicos y básicos de trabajo del informe social. Si lo que importa más que nada es la información que entregas y vas a profundizar en algunos puntos más que en otros dependiendo del objeto de tu informe. O sea, sí, me he dado cuenta de eso. O igual que lo otro, que muchas instituciones tienen su propio, También. digamos, formato. Y a Exacto. veces cuando una institución me pide, por ejemplo, que no se mandaba un informe a una cierta institución, a veces, una vez me pasó como me lo rechazaron porque no era como según el formato de ellos. Entonces, lo otro es que hay que siempre tratar de, si la institución le pide su forma de hacer, tratar de hacerlo como ellos quieren. Supongo que esa sería la idea. Exacto, claro, ahí cuando las personas te piden a ti, dependiendo de dónde trabajes, pero a veces, claro, cuando tengo el recuerdo, por ejemplo, algunos colegios que a veces tienen un formato de informe que es el que hay que llenar. Las AFP, por ejemplo, ellos también tienen un formato por el tema de cuando estas pensiones de sobrevivencia de algunos hijos, también ellos tienen un formato como específico.
Entonces ahí uno también tiene que informarse cuando las personas uno se acercan a pedirle un informe, preguntarle para qué institución van y, uno también informarse si que requieren algún formato en particular. Ya, muchas gracias. De todas formas, Rubén, mira, en el canal de YouTube de ADIPA hay un seminario que está guardado, que es de... Búscalo con el nombre mío, Lorena Carmona, porque es uno de informe social, que no me acuerdo el nombre exacto, pero el único que hay de informe social antes del este. Y en ese se entrega como un punteo básico como de los puntos que debe llevar el informe social. Porque yo últimamente estos meses me enfocaba a hacer puro informe. De hecho, a mí en la universidad tuve la suerte que mi profesora fue una de las pocas que los enseñó a hacer informes como tuve la suerte, más que Qué nada. bueno. Entonces me baso, hago puro informe. Eso ha sido mi experiencia Sí. como Pero últimamente. revisa ese webinar que ahí están los puntos, ¿ya? Pero si no, cualquier cosa también me puedes escribir, yo igual le voy a dejar después mi red social para que cualquier cosa me escriba. Muchas gracias. No hay problema con eso. Alguien pidió si podía indicar los puntos, es la individualización de la persona, la individualización del grupo familiar, la metodología, los antecedentes económicos, antecedentes habitacionales, situación actual y antecedentes relevantes, antecedentes de salud, procesos optativos, dependiendo si el ítem salud es relevante en ese grupo familiar, opinión profesional y sugerencia. Vamos con la otra pregunta. Le di la palabra a Katy. Ya. Antes que Katy hable, Carolina Gutiérrez preguntó, ¿se necesita algo extra aparte del título para realizar informe social y que sea válido? Va a depender, eso es importante tenerlo presente, va a depender hacia quién va dirigido el informe. Hay ciertas entidades que solamente, por ejemplo, reciben informes de instituciones y no permiten informes de particulares. Y hay otras entidades que sí. Entonces ahí uno tiene que tener eso en cuenta. Uno siempre tiene que tener presente a quién va dirigido el informe. Vamos, Katy. ¿Katy era quien me iba a hablar? Sí, Hola, muy buenas noches, sí. Sí, hola, Katy. Yo tengo una duda y más que duda es como, o sea, estoy entre la pila de la guandita, decimos nosotros. Yo soy de nacionalidad colombiana, vivo en ¿Ya? Chile hace 13 años. Ya tengo una carrera como técnico en educación preescolar y ahorita estoy terminando como técnico en asistente de servicio social, ¿ya? Pero me surge una gran duda, porque yo estuve antes de ayer en otro seminario y hay cosas que, por ejemplo, los asistentes sociales, los técnicos en servicio social tienen acceso y otras que no. Entonces yo tengo esa duda. ¿A qué es lo que tenemos acceso los técnicos y qué es lo que, o sea, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, digamos, en esta carrera? ¿Por qué? Porque yo preguntaba de repente, estuve en el seminario de peritaje, nosotros no podemos hacer peritajes, o sí los podemos hacer y no se pueden firmar. Con eso tengo una gran duda. Se entiende que los peritajes los tienen que hacer, peritajes sociales deben ser emitidos por trabajadores sociales o asistentes sociales, igual que los informes sociales. Independiente que puede ser que un técnico colabore en la elaboración del informe social, entiendo que en algunos lugares o en algunas instituciones el técnico colabora en la elaboración, pero quien se hace responsable y quien firma es el profesional, es el trabajador social o asistente social. No sé si con eso doy respuesta. ¿Katy? Se me fue Katy. Sí. Le doy la palabra a Bárbara ahora entonces. La siguiente que está. Antes que le dé la palabra a Bárbara, quiero comentar algo del chat. Dice, a ver, Fabi
dice buenas noches a todos, es licenciada en psicología, dice quisiera hacer un comentario, el informe social tiene el fin o propósito de informar, solicitar ayuda o cualquier otro fin relacionado con el tratamiento del caso o situación. Sí. Y pregunta el libro que tratan específicamente sobre la redacción, donde se presentan ejemplos de redacción. Libros, no he visto libros de informe, he visto artículos de informe social, que de hecho los comparto cuando hago el curso que tenemos ahora, que tenemos la próxima semana. Hay un libro que es el informe social como género discursivo, lo pueden buscar, ¿ya? Ahí tienen un libro. Después Paula habla de cuando es pensión de alimentos, se desglosa el niño aparte del grupo familiar, sí, pero ese ya es peritaje. Ahí ya es como bien específico lo que estás preguntando, o sea, hay un curso de peritaje respecto a eso. Consulta el informe social, puede ser también como dictamen pericial, puede ser que un abogado ofrezca un informe social como prueba pericial. De hecho, muchas veces, por ejemplo, yo trabajo en la Corporación de Asistencia Judicial, muchas veces mis informes son ofrecidos como pruebas periciales. Katy dice que no le dejan quitar el mute. Le voy a Existe dar un listado opción. respecto a los valores de los informes sociales. El Colegio de Asistentes Sociales tiene un valor, pero no, para los, o sea, el colegio tiene un tarifario referencial, pero no lo manejo yo, no estoy colegiada, así que no lo tengo la verdad a mano, pero en el colegio lo puedes consultar. Katy dice que quedó sin micrófono, pero que muchas gracias. Gracias, Katy, por la pregunta igual. Bárbara. Hola, buenas noches, Lorena. Hola. Gusto. Mira, Lorena, tengo una duda. Actualmente estoy titulada hace una semana de trabajadora social y ¿Ya? hace 6 meses estoy trabajando como apoyo técnico en un PPF. ¿Ya? ¿Ya? El apoyo técnico está encargado del despeje de lista de espera. Por ende tenemos que enviar oficio a tribunales. Y mi consulta va relacionada con el lenguaje técnico, porque si bien hay consejeras técnicas que son más concretas en la información que solicitan, otras solicitan que se amplíe más la información y ahí tengo que triangular con educación, con salud, con juntas de vecinos, comunitario, con lo que se pueda adquirir más información. Entonces mi duda es, ¿cómo es posible enriquecer el lenguaje técnico en el ámbito de infancia y los conceptos a utilizar para el envío de oficios o informes a tribunales de familia que son revisados por los consejeros técnicos? Mira, finalmente el lenguaje, igual que la redacción, ¿cierto? Uno en la medida que lee mucho, va traspasando, se va enriqueciendo tu vocabulario, tu marco conceptual. En la medida que tú te vayas capacitando, vas a ir incorporando nuevos conceptos y vas a enriquecer tu lenguaje técnico. No hay otra forma. En la medida que tú vas leyendo, vas adquiriendo mayores conceptos y vas mejorando, ¿cierto?, la redacción de estos informes, de estos oficios, vas incorporando nuevos conceptos, vas mejorando la redacción de ellos, pero esto tiene que ver con lectura finalmente. Yo te sugiero que comiences a leer más, leas otro oficio, leas, por ejemplo, si tienes acceso a las causas, leas las causas, pero vayas leyendo, y hay harto artículo al que puedes acceder y puedes ir leyendo, referido a lo que es infancia. De hecho, en mismo Adipa, por ejemplo, tienen hartos blogs, harta información. Si te metes en la página de Adipa, y hay otras fundaciones como América por la Infancia, Ideas para la Infancia, Paicaví, por ejemplo, que tienen bastante bibliografía a la cual puedes acceder y puedes leer. Y eso te va a permitir enriquecer como tu stock, ¿cierto?, de conceptos, tu bagaje finalmente. No sé si con eso te doy respuesta. Aquí alguien pone si podíamos hacer un seminario de los instrumentos. Ya lo hicimos hace como un mes más o menos. Así que búsquenlo, está en el canal de YouTube de Adipa. Lo hice yo misma, de hecho. Cristóbal, vamos con la otra pregunta. Sí, ahora le di el paso a Javiera Yáñez. De la última pregunta ya, porque ya estamos en la hora.
Hola, buenas noches. Quisiera como hacer la consulta de a lo mejor que pudiese entregar a quienes estamos estudiando la carrera tips adicionales a los que le planteó a Rubén con la pauta, como para poder practicar antes de ya estar como ejerciendo la profesión, la elaboración de informe, quizás el más básico, no tan específico. Mira, yo recuerdo, si bien dije que a mí no me enseñaron a cómo hacer informes, pero en algún momento nos hacían hacer informes con casos ficticios, pero que es como ejercitando finalmente, porque no hay otra forma de aprender a hacer informe. Creo que es la lectura y ejercitando. Otra forma no hay, la verdad. Para que puedas ir, de repente ver otros informes, también es otra opción. Cuando uno hace prácticas, por ejemplo, yo me acuerdo de mis primeras prácticas profesionales, la hice en hogar, en ese tiempo eran hogares de niños. Recuerdo haber revisado muchas carpetas para ir viendo cómo los colegas hacían los informes. De repente entrevistarte con otros trabajadores sociales que te cuenten cómo hacen ellos los informes, pero eso te va a ir nutriendo finalmente. Leer libros, bueno, ahí estaba la informe social como género discursivo, hay algunos artículos también que hablan del informe social, también es otra opción. Ya, perfecto, muchas gracias. Le hacía la consulta porque a mí en un momento de la carrera, como en primer año, nos hicieron como hacer a partir de casos ficticios, pero los evaluaron mal, pero tampoco dieron como una retroalimentación de lo que mejorar, sino que fue algo como que pasó. Entonces, siempre quedó como muy al debe esto, y al fin y al cabo, en lo que es ya ejercicio profesional, es algo súper importante que tenemos que hacer, Sí. entonces, al hacerlo bien es como lo que al fin y al cabo genera de cierta inseguridad después. Por eso era como más que nada como la pregunta de todavía poder como practicarlo. Yo creo que ahí es importante también que los docentes le hagan retroalimentación cuando uno hace un informe, importante que uno le diga en qué parte está mal, qué parte no se entiende, qué parte se requiere profundizar, ¿cierto? Claro, ahí es importante que te hagan una retroalimentación de los informes. Ya, muchísimas gracias. Gracias a ti, Javiera. Hoy hay hartos comentarios, la verdad no nos va a dar el tiempo para leer todo. Les voy a dejar anotado mi cuenta de Instagram para quienes necesitan como algo puntual. A veces comparto ahí contenido y todo. Luego, antes que nos vayamos a... No sé si alcanzamos alguna pregunta más, Cristóbal. Bueno, ahora sí la última, pero Ahora como sí la dije última. anteriormente, breve. Ya, ¿quién va? ¿Héctor? Sí, Héctor, ahora le doy el paso a Héctor. Y ahora sí la última. Hola. Hola. Hola, más que hacer una pregunta, quiero hacer un par de observaciones. Yo soy Sí, asistente hace más de 30 años. Me metí a este seminario con una tremenda curiosidad a partir de que he hecho informes sociales desde hace un siglo. Entonces yo quisiera aportar como dos cosas importantes que surgen desde el propio gremio. Uno, ¿cierto? Esta cosa de que nosotros recibimos muchos informes que ya están estructurados y que nosotros tenemos que llenarlos literalmente como si fueran una pauta. Y algunos no están muy bien hechos. Yo me ha tocado lidiar con el informe de la Fundación Las Rosas, que es horroroso, con el informe Orasmi para pedir informes a las gobernaciones. Y el otro detalle que es súper importante tiene que ver con esta exigencia de tener mucha síntesis. Ya uno tiene que tratar de englobar, por ejemplo, ha aparecido, no sé si a usted le suena, colega, la referencia social, que no es un informe, es una referencia. Entonces nos piden que en muy pocas líneas nosotros respiramos un caso. Los municipios tienen una serie de formatos, formulario único de derivación, etcétera, tienen distintos nombres. certificado social, me acuerdo. Sí, puede parecer a eso, pero en general aparece una exigencia que también es desafiante, que es cómo armar los informes sociales construyendo buenas síntesis y concluyendo, por ejemplo, hay una parte donde uno, toda la información que escribió en el informe, la transforma como en indicadores.
como lo mismo que usted decía, hacinamiento, presencia de violencia familiar, grupo familiar con pacientes con enfermedad crónica. Eso es súper importante. Como uno, después de que escribió una prosa, esa misma prosa la transforma en variables, porque uno tiene que pensar en el que va a leer el informe. ¿Ya? Y habitualmente, aunque son colegas a veces, no son muy amables para leer los informes, ¿no? No, es verdad eso. Entonces, yo creo que a los que están recién empezando, es súper importante aprender a construir lenguajes contundentes, pero sintéticos, que contengan mucha información en pocas líneas. Los formatos de informes son todos más o menos iguales. Yo tuve una suerte de una profesora que yo estudié en lo que ahora es la UTEM, y tenía una profesora de caso social 1, y ahí se enseña informe. Y ella nos enseñó a hacer informes, nos enseñó directamente a hacer informes en un formato. Yo todavía lo conservo. Hago variaciones según a quién se lo voy a enviar nomás. Eso, colega. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Y sabes que señalaste algo que te escuchaba y me acordaba. Hoy día, como yo trabajo en el área justicia, sociojurídico principalmente, hoy día se habla mucho esto del lenguaje claro. Por un lado, de este equilibrio, ¿no? El lenguaje técnico, pero que sea entendible para quien va a recibir, ¿no? Lo que tú decías recién. Que es importante, si bien vamos a usar un lenguaje técnico, pero que sea entendible. Eso es súper importante para todos los colegas, en especial los que están recién empezando. Así que muchas gracias por tu aporte, Héctor. Ok. Estamos en contacto. Colegas míos, ya que esta era la última pregunta, les cedo la palabra a Cristóbal para que siga con el tema del concurso, pero por mi parte los dejo invitados al curso que tenemos la próxima semana, que es de la profundización en la metodología del informe social. Ojalá a quienes les interese más el tema puedan participar. Va a estar bien entretenido, es la segunda vez que lo vamos a realizar, ya el año pasado lo realizamos y tuvo bastante éxito, les gustó harto a quienes participaron, así que ojalá que algunos de acá se interesen. Quedan súper invitados, los dejo invitados también para que revisen el canal de YouTube de DIPA, hay hartos seminarios bien interesantes, hay muchos en distintas áreas, pero a partir de lo que aquí me fueron hablando de instrumentos, hay uno que hice yo misma hace muy poquito, así que para que lo puedan ver. Hay otro anterior de informe social que también les puede interesar, y a los que les interesa más el tema de los peritajes sociales, porque vi que algunos preguntaron, hay varios que tienen que ver con el tema de peritaje que también los he realizado yo mismo. Así que pueden revisar, la idea es que los puedan mirar, los revisen, los comenten, los compartan, porque la idea también es que los conocimientos los compartamos con más colegas, ¿ya? Y les dejé aquí en el Instagram, en el chat, les dejé mi cuenta de Instagram, que yo ahí siempre estoy compartiendo contenido respecto a los cursos que estamos haciendo y a la información hay unos textos, por ejemplo, que hay para descargar en las historias destacadas, así que todo eso lo pueden revisar. Ya hay algunos tips respecto a redacción, siempre estoy entregando información, ¿ya? Así es que eso, le cedo la palabra a Cristóbal. Aclarar para las personas que están preguntando por el link de asistencia irá después del sorteo, ¿ya? Para que sean pacientes. Y también queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Lorena Carmona por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy.